Contrato de compraventa. Este es el contrato que como corredor de propiedades ansiamos poder llegar, ya que se logró pasar las negociaciones de precio y cosa, logramos firmar una promesa de compraventa y ya tenemos el camino bastante adelantado, por ende ya condiciones de pago están listas, con banco, sin banco, etcétera. Así que ahora no resulta menos relevante entender todo este proceso, la ritualidad en la misma notaría, aspectos que pueden generarse dentro de la negociación ante la notaría, porque este contrato, la idea que llegamos a la notaría sigue el proceso de negociación y tenemos que entender con claridad cuáles son los aspectos prácticos que son importantes manejar para evitar cualquier tipo de conflicto. Bueno, si bien el corredor de propiedades no requiere ser un experto en derecho, debe tener conocimiento de los aspectos que son objeto de negociación de las partes. Hay que partir señalando que la ley establece ciertos aspectos que no necesariamente se aplican en la práctica. Lo anterior ha sido influido ampliamente por dos aspectos. Primero que, como les señalamos en las clases anteriores al principio, existe este principio de la autonomía de la voluntad del derecho privado donde las partes pueden negociar varias cosas. En ese contexto, aquello permite que se vayan cambiando algunos aspectos legales y quien tiene más influencia en cambiar estos aspectos prácticos son las instituciones bancarias. El motivo, el motivo se encuentra en que los bancos, por un tema crediticio y de seguridad de sus operaciones, intentan evitar que exista la mayor cantidad de conflictos, de entrega de la cosa, del pago del precio, por ende, la mayoría de las obligaciones quedan cerradas en la misma escritura sin perjuicio de que el precio se va a pagar con instrucciones notariales, la entrega de la propiedad se va a pagar en otra oportunidad, lo cual difiere un poco de lo que dicen los documentos legales. Por ende, tenemos que tener conocimiento de cuáles son estos criterios bancarios. Bueno, vamos por conceptos básicos. Primero, no confundir promesa de compraventa con contrato de compraventa. La promesa de compraventa es un contrato preparatorio, que significa que sea preparatorio, que prepara la compraventa. Un aspecto muy importante en tener en consideración que en general casi todos los aspectos de la compraventa quedan negociados en la promesa, es decir, nosotros fijamos todas las condiciones que en estricto rigor van a generar las cláusulas de la compraventa. No debiésemos llegar a negociar la compraventa, sino que la promesa debiese tener ya todo más o menos armado. La compraventa es el título que va a generar en definitiva el traspaso de la propiedad. Este es el contrato definitivo en sí. Instrucciones notariales, repasando un poquito, las instrucciones notariales vienen siendo un mandato al notario para el pago. El motivo es sencillo. Nosotros llegamos al conservador con nuestra carpeta, con nuestra compraventa, y el conservador puede generar algún reparo que algunas veces pueden ser insalvables. Por ende, con estas instrucciones notariales, si no se llega a poder inscribir, nosotros resguardamos el pago del precio para devolver todas las devolvérsela al comprador y para poder resolver el contrato. Es importante señalar que esta precaución nace porque si nosotros pagamos el precio antes, por eso no es recomendable ni pagar parte del precio en la promesa de compraventa ni al momento de la compraventa, y el vendedor, bueno, no se logra inscribir y el vendedor se gastó la plata, después tendríamos que iniciar un juicio de lato conocimiento largo e incluso podría ser objeto de algún tipo de estafa o podemos ser víctimas de la mala situación económica del vendedor. Por ende, de esta forma nosotros dejamos el dinero que una vez que se inscriba la propiedad va a pasar a ser entregado por el notario como un ente completamente externo e independiente y ministro de fe hacia el vendedor. Vale vista, entendamos que es un instrumento de pago. Aspectos básicos, no es lo mismo que el cheque. ¿Cuál es la diferencia con el cheque? El cheque requiere de que existan fondos, eso nosotros no lo podemos saber. El vale vista no hay duda, es decir, para nosotros sacar un vale vista, el banco saca de nuestra cuenta corriente el dinero,
si es que fue a través de esa forma, cuenta corriente, si no se llevó el dinero, pero el vale vista es un documento que representa dinero, es decir, se va a cobrar y no existe duda de la existencia de el dinero. Vamos a ver estos aspectos que señalamos de la costumbre en la venta. Bueno, igual señalar que en este curso nosotros vamos a ir directamente a lo que el corredor necesita saber. No vamos a entrar en aspectos legales netamente que tienen que conocer los abogados, ya que ustedes no van a ser abogados, sino que aspectos legales que ustedes deben saber y conocer y manejar de manera correcta. Bueno, la costumbre ha establecido ciertos parámetros que son usuales y que resultan relevantes que el corredor de propiedades los conozca a fin de evitar cualquier tipo de conflicto entre las partes. Como adelantamos previamente, los bancos van generando estos parámetros y es importante señalar que en general uno puede utilizar criterios bancarios y los criterios bancarios son en general bastante adecuados y justos. Lo que señalamos previamente, el derecho privado que señalamos nos permite a nosotros tener cierta libertad en negociar algunas cosas, lo cual van generando ciertos cambios en distintas componentes. Es decir, si bien estos son parámetros usuales, pueden ser objeto de negociación sin problema, más cuando tenemos clientes que ambos son profesionales y perfectamente pueden negociar esos aspectos. Lo que hay que tener cuidado cuando una de las partes no es profesional y es importante intentar llevar todo a criterios bancarios. Se debe partir de la base que normalmente la negociación entre las partes se limitan a aspectos esenciales de la compraventa, que es el precio y la cosa. No obstante, hay complicaciones menores que pueden llegar a escalar generando incluso la caída de la venta, el estado que se encuentra la propiedad. Es importante. Vamos a señalar más adelante un poco de cómo se debe entregar la propiedad, pero es importante que manejen correctamente cuáles son los parámetros que son más típicos o usuales en la compraventa. ¿Qué tipo de complicaciones podemos tener? ¿Quién paga los honorarios de notaría y conservador? ¿Qué dice la ley? ¿Se puede modificar? ¿Cómo se hace normalmente? Bueno, esto sí se puede modificar, pero la forma en que se hace normalmente es que en general todos los honorarios debiesen ser pagados por quien compra. Eso lo establece así también los bancos, que no se intervienen en la promesa, pero de la compraventa hacia adelante le imponen todos estos pagos al comprador. ¿Se puede modificar? Sí se puede modificar. ¿Se pueden generar partes iguales? Sí se podría, aunque por estos criterios bancarios está bien arraigado que esto lo debe pagar el comprador. No obstante, la promesa puede ser pagada por ambas partes, etcétera, etcétera. ¿Cómo se entrega la propiedad? La diferencia entre una propiedad nueva y una usada, acá hay mucha relevancia. Una propiedad nueva se le puede exigir a quien vende que la propiedad cumpla este supuesto de que esté nueva. ¿Qué quiere decir eso? La pintura esté correctamente puesta, que no hayan detalles, determinaciones, en definitiva que la propiedad esté nueva. ¿Y cuál es nuestro resguardo atrás? Son las garantías legales que establece la ley con respecto a la propiedad nueva. Por ende, si el vendedor no respeta o no entrega en las condiciones que debiese estar una propiedad nueva, se puede recurrir por vía judicial para que se hagan efectivas estas garantías. Ahora, una propiedad usada. Aquí se van generando ciertos conflictos porque es importante saber y que las partes dejen clara en qué estado se está comprando la propiedad. O sea, no se puede llegar a hacer una oferta por una propiedad donde tenga algunos defectos de algunas instalaciones, del baño, claro, las propiedades, no sé, el techo puede estar en mal estado, sé que requiere cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando es usada la propiedad es importante definir con claridad cómo va a ser entregada, porque no podemos exigirle a la parte vendedora que deba hacer reparaciones si no fue exigido de manera previa, a diferencia de la propiedad nueva. ¿En qué momento se entregan los valevistas? ¿Antes o después de la entrega de la propiedad? ¿Está arreglado? No está arreglado. De hecho, la existencia de estos valevistas nacen también esta ritualidad por prácticas bancarias que
determinan un poco la seguridad dentro de las transacciones. Se puede hacer en cualquier momento, se puede haber pagado antes la promesa, la compraventa, pero lo que es más recomendable es que se haga, ¿qué momento se entregan los valevistas? Se haga luego de inscrita la propiedad, sin gravámenes de ninguna naturaleza. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa si hay un ocupante ilegal o un arrendatario? Arreglémoslo antes. Es importante saber si está arrendada la propiedad o no, si el arrendatario está consciente en la venta, etcétera, etcétera, etcétera. Acá hay un punto que es importante. El arrendatario, bueno, se puede oponer a la venta, no necesariamente, salvo excepciones donde existan prohibiciones, etcétera, etcétera. Pero la venta o el término del derecho del propietario que está arrendando pone término al contrato de arrendamiento. Por ende es importante arreglar estos aspectos de manera previa, ceder los contratos, intentar que todo funcione en paz. Acá, ¿qué pasa si el arrendatario no está pagando? Claro, el que está comprando se está llevando un problema que, bueno, se tiene que negociar. Si uno también puede comprar sabiendo que existe un arrendatario que no está pagando, un ocupante ilegal, y hacerse cargo del juicio, pero eso arreglémoslo antes. ¿Qué pasa si hay un error en los títulos y vence el plazo de la promesa? Vamos a intentar ver temas de prórroga. Esas cosas son cosas que pueden pasar. Aclaración. El Código Civil regla todos los aspectos de la venta, pero en la práctica ha generado cambios en aspectos como la entrega de la propiedad, el pago del precio, pago honorario del conservador de bienes raíces y notaría. El motivo es por un tema de seguridad, como les señalaba, en las operaciones comerciales, más cuando interviene el banco, el cual no permiten que existan obligaciones ambiguas. Ese es el punto. Que el banco hace el préstamo del dinero, pero no se va a intrometer de qué manera se entregó la propiedad o no, el precio, ni ninguna cláusula que puede generar algún tipo de resolución del contrato de obligaciones incumplida. En general, claro, el banco establece todos estos parámetros cerrados en la escritura de compraventa, sin perjuicio de que hay toda esta ritualidad de pago del precio y entrega de la propiedad que vamos a ir viendo. Por ende, está todo arreglado, pero la autonomía de la voluntad permite también ir cambiando algunas cosas, sin perjuicio de que estos aspectos que quedan cerrados en la escritura pudiesen generar distorsión en la realidad con lo que señalan los papeles. Así que es importante ir dejando documentación anexa a este proceso de venta que nos puede servir como aspecto probatorio. Ya, veamos cómo actuar si ninguna de las partes es experta. Ya, nosotros somos los profesionales que deben guiar este proceso de venta. Lo recomendable es fijar parámetros objetivos y comunes, que son los bancarios. ¿Quién paga los honorarios? Veamos. Promesa de compraventas, podemos establecer que la pague en partes iguales, sin ningún problema. La compraventa, instrucción y conservador, pagado por comprador. Hay quienes la parte de la compraventa la dividen en partes iguales, pero normalmente el criterio bancario es pagado por el comprador. Sin perjuicio de que la ley establece que los pagos de los honorarios los realiza el vendedor. Oportunidad de entrega de la propiedad después de entregado a los valevistas, propiedad ya se encuentra inscrita. Ese es un punto que es importante. Acá hay un punto que es importante tener en consideración. Cuando nosotros vendemos una propiedad hay dos cosas. Primero es que se inscriba la propiedad a nombre de quien está comprando y otra cosa es que reciba la propiedad. ¿Qué pasa si se inscribe y no se entrega o hay un arrendatario adentro o no se puede hacer posesión de la propiedad? Se va a generar un conflicto. Va a ser dueña de la propiedad, pero va a haber una persona adentro, no va a poder hacer uso o posesión de la propiedad. Por ende, aquí debe ser, se entrega a los valevistas, se inscribe la propiedad, se entrega a los valevistas y se entrega la propiedad. Esa debe ser la ritualidad normal. ¿Cómo se entrega la propiedad? Estado. Propiedad se entrega en el estado de la escritura de compraventa sin ocupante ni arrendatario. Esto, aunque parezca descabellado, ya lo he visto en la práctica, donde, no sé, por ejemplo, un
comprador profesional, entre personas profesionales, se compra una casa y bueno, el que vende asume de que la persona lo quiere para un fin comercial, quien está comprando por un fin comercial, por ende saca las puertas y saca todo lo que se podía llevar. Así que eso genera un conflicto, por ende el estado en que se entrega la propiedad es importante que quede clara. La escritura compraventa señalar que se entrega en ese acto, en el estado que actualmente se encuentra, que es conocido por las partes. Por ende, es importante manifestar claridades. Por ejemplo, si una persona está vendiendo una propiedad y quiere sacar cosas o sabe que la otra persona lo va a demoler, es importante que esas cosas queden claras para evitar conflictos. Si las partes son expertas, usted deja que ellos negocien. Y si les toca intervenir como mediador, intentemos establecer los parámetros bancarios. Si una sola parte es experta, utilicemos criterios bancarios. Todas las partes conocen, las partes expertas saben los criterios bancarios. Por ende, vámonos ahí. Ya, veamos un aspecto que es importante. Yo les señalaba que nosotros no vamos a entrar en clasificaciones de temas de inmuebles y aspectos más complejos del contrato de compraventa porque realmente son inútiles para estos efectos. Nosotros como corredor de propiedades tenemos que saber las cosas que negocian las partes, cosas que pueden generar ciertos conflictos y las ritualidades, cómo se opera en la práctica. Hay una clasificación de inmuebles que toma cierta relevancia. Por ejemplo, hay distintos tipos de inmuebles. No solamente el inmueble por naturaleza que nosotros conocemos, que son el edificio, la casa, el terreno, el camino, que son las cosas que no se pueden transportar de un lugar a otro, etcétera, etcétera, que son los típicos. Pero hay otro tipo de inmuebles que no realmente son inmuebles, pero sí porque son muebles. Muebles son cosas que se pueden transportar, como el mobiliario propiamente tal, que son los inmuebles por adherencia, que son bienes muebles por naturaleza, que se adhieren permanentemente a un inmueble. Me explico. Inmuebles por adherencia, vamos a tener, por ejemplo, las puertas que están adheridas a la propiedad permanentemente, sirven para el uso o goce normal de la cosa, pero la puerta propiamente tal, si uno la desprende, es un bien mueble, y al estar adherida forma parte de este inmueble. Lo mismo pasa con artículos de los baños, las cocinas que están empotradas, etcétera, etcétera, van a formar inmuebles por adherencia. Inmuebles por destinación, que es la otra clasificación, no sé tanto, tal vez se pueda ver en inmuebles rurales donde hay tractores, que son los bienes muebles que se destinan a la explotación del inmueble. Como les señalaba, un tractor podría servir, por ejemplo, si se vende una propiedad que tiene que se arrienda las piezas, amoblado, las camas podrían ser inmuebles por destinación. Ahora, ¿cuándo resulta relevante esta distinción? Es cuando empieza este asunto relacionado a la entrega. Claro, las partes subentienden algo, pero no necesariamente la otra parte lo entendió de la misma forma. Por ejemplo, se está vendiendo el derecho a llave. Bueno, el derecho a llave es todo, no sé, por ejemplo, nacen los derechos a llaves cuando se venden los locales comerciales que están funcionando con marca, con maquinaria, por ejemplo, un restaurante, con mesas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ver la oferta, cómo se está realizando. O sea, se hace por ejemplo, si se quiere vender una propiedad con un local funcionando, es importante ver si se está comprando el inmueble solo o con los inmuebles por adherencia y destinación. Es importante fijar estas cosas con claridad en las ofertas. Por ejemplo, acá tenemos, una parte entiende que la oferta incluye las campanas de extracción y maquinaria empotrada e incluso considera el mobiliario como los mesones de trabajo y de atención a público. Otra parte no entiende que entre la oferta. Todo lo adicional no es parte del inmueble. Y acá, si nos vamos a lo estrictamente legal, cuando se hace una oferta y esas cosas están al momento de hacerse la oferta y uno señala que la oferta respecto a este inmueble con todas estas cosas empotradas,
Legalmente, los inmuebles por adherencia y destinación debiesen encontrarse incorporados dentro de la oferta y no lo debiese poder sacar en sí. Pero eso es lo que señala la ley y nosotros tenemos que intentar que las partes vayan entendiendo las cosas. Yo señalo estas distinciones en sí para que puedan tomar conciencia de cuándo se puede tornar un poco más conflictiva la cosa y qué es lo que señala la ley, qué es lo que entiende la ley. Pero la idea es intentar que estas cosas queden claras de manera previa. Conflicto. La intención de las partes. El comprador había hecho una oferta sin considerar los inmuebles por herencia y destinación. Esto es cuando ya lo llama un plano judicial. Es decir, cuando estamos hablando de clientes que son profesionales y se hace una oferta por algún artículo que es de su giro, vamos a tener que ver la intención de las partes, si la otra parte sabía que el interés sobre estas cosas adicionales, la buena fe contractual, qué pasó en las conversaciones preliminares, importante los correos electrónicos, pero nosotros tenemos que evitar llegar a este punto. Pero sí tener consideración de que la buena fe en los contratos se tiene que considerar y se considera por el juez, porque puede haber un incumplimiento contractual en base a la buena fe, independiente de que se haya pagado el precio, se haya entregado la cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Para evitar el conflicto anterior es importante aclarar la intención de las partes. No necesariamente una parte va a subentender lo que entiende la otra. En cualquier documento se debe expresar cuál es el contenido de la oferta. Lo que salga de lo estrictamente común debe ser parte de la oferta. Lo estrictamente común son bienes necesarios para su utilización, como puertas, ventanas, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y los muebles de cocina empotrados. Lo fuera de eso se requiere oferta expresa, mobiliaria, maquinaria industrial. Esas serían reglas normalmente que serían criterios comunes, normales, dentro de una negociación independiente de esta clasificación de inmuebles por destinación, porque claro, eso ya debiese ser parte de una oferta, pero si nos vamos a lo estrictamente legal, eso serían parte del inmueble. Vamos a los elementos esenciales del contrato de compraventa. El precio y la cosa son los elementos de la esencia. Nosotros tenemos que tener claridad cómo se paga el precio. La cosa, vamos a ver aspectos relevantes respecto de la cosa misma. Pero es importante determinar con claridad, ya que aquello puede afectar la validez del contrato. Vamos primero con el precio. El precio debe ser en dinero un equivalente al dinero. ¿Ya qué quiere decir esto? Bueno, dinero, partamos de la base que el dinero estamos hablando en sí de no solamente moneda nacional, también se puede transar en moneda extranjera, equivalentes al dinero, que puede ser valevista. Pero también hay que señalar que el precio también puede ser cancelado con otros modos de extinguir las obligaciones. Por ejemplo, la compensación entre las partes existe deuda. Ejemplo, el vendedor se fija el precio en 100 millones de pesos, el vendedor le debía 100 millones de pesos al comprador y se puede fijar perfectamente que esa obligación del pago del precio se extingue por compensación. Otro equivalente al dinero hay, vale vista, depósito a plazo. ¿Se podría pagar el precio con acciones u otros bienes? Sí, se podría, pero ahí cambia la naturaleza del contrato de compraventa y pasaría a ser una permuta. ¿Por qué? Porque el precio no fue pagado en dinero, sino que con bienes. Resulta importante señalar que el precio pudo haber sido con anterioridad. Esto ocurre en el caso de venta de inmobiliaria, donde se va pagando efectivamente con la promesa de compraventa, ¿cierto? El pie en sí. Ahora, yo les señalé previamente que no es recomendable pagar contra la promesa de compraventa.
Las inmobiliarias no salen de esta regla, pero la práctica comercial lo ha impuesto así. Pero es importante que ustedes, cuando compran de esa manera, se aseguren de que se les asegure su pie, ya que existe una ley de venta en verde que obliga a las inmobiliarias a garantizarlo, porque puede ocurrir que en el transcurso de la construcción la inmobiliaria quiebra, no pueda terminar la propiedad y los compradores pierdan su pie. Por ende, esta póliza de seguro que en general se otorga va a garantizar el pie. Va a ser una aseguradora quien va a devolver el dinero en caso de que no se pueda cumplir por parte de la inmobiliaria. Y es importante, para no entrar en estos conflictos con las pólizas de seguro, que ustedes verifiquen que es una inmobiliaria seria, es una inmobiliaria importante, no es una inmobiliaria que está partiendo. Y eso va a dar más certeza y garantía de que se cumplen los plazos, de que no vaya a quebrar, de que se pueda terminar y puedan cumplir lo que ofertan. Por ende, puede ser pagado con anterioridad a la compraventa, en el acto de la compraventa o con posterioridad. O sea, un pago a plazo. Se puede hacer y se puede inscribir la propiedad. No obstante, en el caso de existir un pago a plazo, es recomendable garantizar ese pago con alguna hipoteca, algún tipo de otra garantía sobre la propiedad o sobre otro bien, y después tenemos que hacer la cancelación del saldo de precios, es decir, luego de la escritura de compraventa tenemos que cancelar el saldo de precio. Hablamos de una modalidad, que este es el plazo. Normalmente, o sea, si va a intervenir un banco, esto no está permitido, pero si es entre particulares sin intervención de un banco, puede funcionar. Vamos. Ya. Otro aspecto, bueno, pesos chilenos, extranjero y lo que es muy importante, esta famosa unidad de fomento. Ya sabemos un poco qué es la unidad de fomento, es una medida que tiene por objeto proteger a las partes de la desvalorización del dinero generado por la inflación. Ahora nosotros podemos fijar la unidad de fomento, pero acá hay un punto que es muy importante, que genera conflicto. Nosotros tenemos que fijamos el valor en UF, pero nosotros tenemos que fijar el día de conversión a pesos, que puede ser distintas épocas. Esto se va a generar conflictos cuando haya negociaciones donde una parte oferta en UF, la otra parte contraoferta en peso. Se puede aceptar y ya dejemos el valor en UF. En UF, pero ¿cuándo lo convertimos? Nosotros podemos decir, ok, el precio es 5 millones, 25 millones, 50 millones o su equivalente en unidad de fomento. Nosotros decimos, podemos decir la promesa, ok, yo te hago una oferta por 100 millones de pesos y al momento de la compraventa nosotros lo vamos a modificar a unidad de fomento para que cuando me pague el banco, me pague considerando todo este reajuste dinerario que le genera la variación del IPC. O nosotros podemos fijar inmediatamente la promesa, el valor de la UF en sí, que se va a transformar al momento al momento del pago efectivo, del momento de la escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es negociable. Así que poner ojo ahí, porque se pueden generar conflictos cuando una parte hace la oferta en peso y el corredor subentiende, o la otra parte subentiende que nosotros debiésemos transformar eso en UF en conformidad de la promesa. Pero la oferta fue en peso. Así que importante dejarlo claro. Si la oferta fue en pesos, si las partes están de acuerdo en transformar en UF en la promesa, o transformarlo en UF en la compraventa, o directamente entrar en peso. Si interviene el banco mismo va a transformar el valor en UF. Así que poner ojo ahí, porque no va a faltar el conflicto donde se hizo la oferta en pesos, luego el comprador financia a través de un banco y el banco va a transformar el peso en UF y al vendedor le van a pagar en UF. Va a haber una reajustabilidad
y no queremos que entre las partes empiecen a pelear por ese reajuste. Ya vamos a hablar de los vicios del consentimiento de manera muy leve, pero vamos a hablar sobre la lesión enorme. Para hablar de la lesión enorme tenemos que hablar, claro, de los vicios del consentimiento. Los vicios del consentimiento van a generar aspectos que puedan afectar la validez del contrato y que puede generar una resolución del contrato por vía judicial. Los vicios de consentimiento típicos son el error, la fuerza, el dolo. El error, por ejemplo, veamos en aspectos prácticos, error en la persona, en las características del inmueble que son esenciales. Por ejemplo, que puede generar un error, que la cosa no sirve para el uso que fue comprado. La fuerza puede ser por no sé, fuerza física o moral. Me están apuntando con una pistola para poder firmar el contrato de compra-venta. El dolo, cuando hay una intención de engañar. Estos aspectos van a afectar la validez del contrato, pero la lesión enorme, la que me interesa que la manejen, que esto puede ocurrir en la práctica y tienen que tener conocimiento de que puede afectar la validez del contrato, que opera cuando encontramos estas oportunidades de compra a un precio realmente bajo, puede haber una persona desesperada, y se va a generar un vicio cuando el valor de transacción va a ser inferior al 50% del valor del mercado. ¿Ok? Lo cual va a permitir al vendedor solicitar la resolución del contrato por este aspecto. Por ende, siempre fijémonos en estas oportunidades que nunca el valor puede ser menor al 50% del valor de mercado. El valor corriente en plaza, la ley. Ya, forma de determinación del precio. Nosotros podemos hacer una oferta en relación como una especie de cuerpo cierto. ¿Qué significa eso? Yo estoy comprando una casa, que la individualización de la casa es Arturo Prat 651. Esa es la propiedad, ahí están los planos y el precio no va a incidir en el metraje de la casa, etcétera. Pero también se puede hacer una oferta en relación a la cabida cuando compramos en base al metraje. Y se pueden generar complicaciones cuando existe una cabida de títulos, es decir, la inscripción de dominio y todos los aspectos legales, los planos, la subdivisión, etc. Señala un metraje, por ejemplo, 500 metros cuadrados, y la cabida o la propiedad físicamente, me refiero cuando uno cerca la propiedad, se tomó un poquito más. Despacio, estas discordancias se generaron muchísimo antes, cuando no existía tecnología, cuando todo se hacía a mano, donde efectivamente sobra un pedazo de terreno y el propietario se adueñó de un pedacito que no afecta a nadie. Por ende, vamos a determinar un valor en base a la cabida, que puede ser, claro, esta cabida real, material, que se hace con topógrafo o en base a los títulos. Lo que yo recomiendo es que si hay un error en los títulos con lo que hay en la realidad, se proceda a regularizar a través del procedimiento modificación o rectificación del INDE que se hace en la Dirección de Obras Municipales. Pero para estos efectos sí puede haber un precio variable en relación a la cabida del inmueble. Bueno, veamos lo que dice la ley. La ley respecto del pago del precio. El pago deberá pagarse en el lugar y el tiempo estipulado. Es decir, se deja este concepto de la autonomía, la voluntad, este principio de derecho privado, o en el lugar y tiempo de la entrega, no habiendo estipulación en contrario. Pero ¿qué pasa en la práctica? El banco no quiere que exista esta obligación de que yo voy a pagar a plazo y que yo te voy a entregar en otro momento. Por ende, en la escritura se cierran todas estas obligaciones. Y las partes verán cómo hacen el proceso de entrega de las cosas. Al banco le interesa que esté inscrito, no le interesa si le entregaron o no la propiedad, si se cumplió todos estos deseos que tenía esta persona de los aspectos internos. Le interesa que no se resuelva el contrato porque está financiando la operación. Por ende, se aconseja o aconsejamos
no dejará obligaciones pendientes, tal como quiere el banco. Y sigamos su protocolo y vamos a tener mayor probabilidad de éxito. La cosa. El inmueble de compraventa tiene que estar claramente determinado. En la práctica, vamos a ver directamente en la práctica. En el contrato de compraventa se debe individualizar el inmueble como figura en la inscripción. Es decir, nosotros tenemos que transcribir como corredores, o sea, nosotros como corredores vamos a fiscalizar lo que hizo el abogado. Que se haya transcrito exactamente como dice la inscripción de dominio. Es decir, tenemos en primer lugar los datos de la inscripción, que son inscripción a fojas, XX número 47 del registro de propiedad conservador de bienes raíces del año X, 2016, 2015, 2020, la fecha de la inscripción, además de todos los datos del inmueble. El inmueble ubicado en calle Arturo Prat 621 de la comuna y ciudad de Santiago, cuyos deslindes son norte, con 20 metros con la propiedad vecina, sur, oriente, bla, 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 bla. Y todos los datos que aparecen en la inscripción. Si no, si lo hacemos mal o hay un error de transcripción, vamos a tener que hacer una escritura rectificatoria. Entonces, nosotros lo que necesitamos es tener siempre a la vista una copia de la inscripción de la propiedad, que esto cuadre con lo que señala el contrato de compraventa. Si se vende un terreno nacido de una subdivisión, que ya a esta altura todos los terrenos están subdivididos, se debe contar con el plano, la memoria explicativa y la resolución que aprueba la subdivisión. Y todo esto debe ir en el contrato de compraventa inserto, o al menos señalar los datos que permiten encontrarlos por parte del conservador. El pago. Vamos a los aspectos prácticos. Bueno, instrucciones notariales. ¿Qué son las instrucciones notariales? Partimos señalando que es un mandato. Ahora, las cosas son en la forma en que se plantean dentro de un documento. Nosotros señalamos que es un mandato porque nosotros vamos a instruir, vamos a darle una obligación al notario de hacer el pago al vendedor una vez que se escriba la propiedad que se está vendiendo a nombre del comprador, libre de hipotecas y gravámenes. Por ende, yo estoy instruyendo, estoy haciendo un encargo al notario y el notario debe certificar. Nosotros tenemos que entregarle la forma en que se certifica. Ojo que se van a encontrar distintos tipos de instrucciones notariales, algunas bien hechas, otras no bien hechas. Nosotros nos tenemos que preocupar de arreglar qué pasa si llega a pasar o ocurrir o generarse un reparo insalvable. Hay un plazo de instrucciones que se va variando. Normalmente se hacen 90, 120, incluso 180 días para poder arreglar los errores que se puedan ir viendo en el camino. ¿Por qué se requiere la intervención del notario? Ya que, como señalamos, si bien el abogado hace un estudio de título, puede ir generándose errores. Uno, puede haber un factor humano de haberse hecho mal el estudio de título. Dos, el estudio de título puede haberse realizado por solo 10 años y haber un gravamen anterior a esos 10 años. Por ende, porque claro, acá intervienen personas que se pueden equivocar. Y al existir la posibilidad de que se genere un reparo, nosotros tenemos que resguardar el dinero. Y para eso está el notario, que nosotros como partes, comprador y vendedor, señalamos que si ocurre alguna eventualidad, eso está regulado y el notario con instrucciones claras de qué hacer. Claro, esto no debió solucionarse en el estudio de título. En teoría sí, no obstante, de todas formas pueden ocurrir circunstancias que no fueron previstas por el abogado, que tienen una data más extensa del estudio de título, o incluso una posibilidad de fraude, donde el mismo comprador firmó 2 compraventas en periodos simultáneos. Es decir, el día que está firmando conmigo,
también está firmando con otra persona y se presentan las dos escrituras a firmarse, a inscribirse en el conservador. Y la primera que ingresa va a tener el título. Claramente él puede haber firmado una compraventa con un familiar para generarse este problema. Por ende es importante tener resguardado el precio y tenerlo controlado hasta que se inscriba efectivamente. Las instrucciones generan seguridad para comprador y vendedor porque el notario custodia los valevistas en su caja fuerte. Luego vamos a hablar de las formas de emisión de los valevistas porque también pueden ocurrir aspectos, pueden haber robos a la notaría, incendios donde se queman los valevistas, pero en general va a ser un mecanismo bastante seguro. Vamos a ver las instrucciones. ¿Cuál es el objeto final de estas instrucciones notariales? Se dejan valevista o depósito a plazo endosable. ¿Qué significa la posibilidad de endosar? O sea, nosotros solicitamos un valevista y nos van a preguntar nominativo endosable, nosotros tenemos que decir endosable. Nosotros solicitamos el valevista a nuestro nombre, que sea posible endosar. Es decir, que nosotros podamos traspasarlo en dominio al vendedor. ¿Correcto? Vendedor. Le instruimos que estos valevistas se los vamos a entregar al vendedor una vez que se inscriba la propiedad libre de hipoteca y gravamen. Aquí, punto importante que tienen que manejar sí o sí. ¿Cuáles son los certificados que emite el conservador? Dominio vigente. Dominio vigente. ¿Qué significa el dominio vigente? Es la certificación por parte del conservador de que la inscripción de dominio que acredita mi titularidad sobre un inmueble está vigente, es decir, no hay otra que la haya cancelado. ¿Qué significa la cancelación? Cuando nosotros firmamos la compraventa, nos referimos a una inscripción que acredita el título de dominio del vendedor y esa es la vigente. Y cuando nosotros la compremos, esa dejará de estar vigente. Se va a notar marginalmente que fue transferido a XXX a Fojas tanto y se dejan los datos de la inscripción. Cuando uno ve esa inscripción va a ir hacia la que actualmente está vigente. ¿Y qué caracteriza a un dominio vigente? Que no tiene notaciones marginales. Nosotros con las notaciones marginales podemos ir viendo si existe alguna circunstancia que afectó a ese título propiamente tal. Por ende, el primer documento que existe, el certificado que emite el conservador, es que acredita que una inscripción determinada se encuentra actualmente vigente. Y luego están todos los relacionados con los gravámenes. La pregunta: hipoteca y gravámenes, interdicción y prohibiciones de enajenar, litigio y declaración de bien familiar ¿son gravámenes? Para estos efectos, sí. Esos 4 certificados van a dar cuenta de la existencia de gravámenes. Por eso nosotros decimos que esté libre de hipoteca y gravámenes. La hipoteca es una especie de gravamen, aunque nosotros podríamos derechamente decir que no hayan gravámenes. De memoria, los tipos de gravámenes que existen o los certificados que emite el conservador, porque estos son los que nosotros vamos a solicitar para efectos de la salida del valevista. Hipoteca y gravámenes, que una hipoteca es una garantía real que recae sobre un inmueble en favor de un tercero que persigue la propiedad. Es un gravamen que garantiza una obligación. Por ejemplo, el banco va a pedir una hipoteca porque prestó el dinero y su dinero está garantizado, que en caso de que no le paguen, que se paguen con esta propiedad que está hipotecando el inmueble. ¿Cómo es el proceso en caso de que no le paguen? El banco va a ir a un tribunal a decir: no me han pagado, así que ejecuto la hipoteca. La hipoteca va a permitir que se lleve a remate la propiedad y me paguen con el producto del remate. Interdicciones. Las interdicciones afectan a las personas. Puede ser por demencia, por ser adicto al juego. Esto se inscribe si una persona está demente, por tener algún tipo de enfermedad, no va a ser una persona hábil para poder disponer de sus bienes, y esto se logra a través de un procedimiento judicial donde se declara interdicto. Y esto se inscribe en todas las propiedades, o se inscribe como gravamen y se anota en todas las propiedades que tenga esta persona. El interdicto actúa a través de un representante. Por ende, hay que tener cuidado ahí.
Prohibiciones de enajenar son obligaciones o prohibiciones personales, donde una parte se obliga a no enajenar o celebrar contratos sobre un inmueble. Litigio, si está en disputa el dominio de un inmueble u otra circunstancia, se va a hacer una inscripción en el conservador que va a ser un gravamen. Declaración de bien familiar. La declaración de bien familiar es una forma de proteger inmuebles que son familiares, que uno señala que si a una persona le va mal en un negocio, declara este bien familiar, señalando que este es el inmueble donde vive la familia, para que sea el último bien en embargarse en caso de que se le vaya a rematar. Es importante igual solicitarlo. Vamos, tramitación notarial, requisitos para ir a notaría. Vamos al tema práctico. Nosotros ya negociamos la compraventa, se suscribió, se fijó el precio, la inscripción, etcétera, etcétera, cómo se pagan los honorarios, si hay una hipoteca o no, una prohibición o no, si interviene el banco. Así que vamos a ver qué va a pedir el notario, con qué nosotros llegamos a la notaría para firmar esta compraventa. Bueno, partamos la base. Un mandato es un acto por el cual una persona encomienda a otra la gestión de uno más actos jurídicos. Yo puedo solicitarle a una persona, si yo no puedo por alguna razón en firmar una compraventa, en que ésta esté facultada para suscribir el contrato en mi nombre y representación. En la notaría le va a pedir una vigencia de al menos 30 días, es decir, va a haber un mandato y nosotros tenemos que tener certificado de vigencia que se haya otorgado al menos 30 días. Van a pedir el pago de contribuciones previo al cierre de la escritura, así que si hay deuda de contribuciones tenemos que revisarlo antes porque va a tener que estar pagado y muchas veces hay deudas importantes de contribuciones que pueden generar complicaciones en ese día, así que nosotros tenemos que solucionarlo de manera previa. Pago de impuesto de timbre y estampilla. Este impuesto grava en general los créditos bancarios. Eso se paga en notaría, pero hay que tener en consideración que hay que pagarlo, que es un monto en general no menor. Tenemos que acreditar el pago de impuesto de herencia o si está exento en caso de que el título que se está vendiendo nace en virtud de una herencia. Tenemos que llevar los certificados de matrimonio de las personas que estén casados. Tenemos que llevar los estatutos de la sociedad y vigencia de la sociedad si una de las partes es una sociedad. Y muy importante, si uno de los intervinientes, comprador o vendedor, tiene más de 75 años, nos van a exigir normalmente un certificado médico de un psiquiatra, un neurólogo, un geriatra, que acredite que esta persona tenga, sea apto mentalmente para poder realizar sus actuaciones. ¿Por qué se pide esto? Porque eventualmente la venta podría verse afectada por un eventual gravamen relacionado con temas de interdicciones, lo que señala previamente. Por ende, el notario solicita esto. Lo anterior no lo establece ninguna ley, sino que es práctica. Ya, nosotros ya llevamos nuestra carpeta, la notaría, están pagadas las contribuciones, pagamos, no hay problema con los honorarios del notario, se pagaron, se cerró la escritura con todos los documentos que señalamos previamente. Ojo que todos esos documentos hay que ver el caso a caso porque si no se adquirió a través de una herencia no es necesario, si no hay crédito hipotecario no se paga impuesto de herencia, impuesto de timbre y estampilla, por ende eso va al caso a caso. Nosotros tomamos nuestra carpeta y vamos al conservador, solicitamos la inscripción de dominio y todos los certificados indicados en la instrucción notarial. Cuidado, que hay que ver qué documentos se deja en la instrucción, porque si usted solicita la inscripción y solicita algunos de los certificados y le faltó otro, va a tener que ir a solicitar nuevamente y va a perder el tiempo. Guardemos la boleta ya que permite hacer el seguimiento del trabajo y generar por la página web o para luego retirar el trabajo terminado. Bueno, vamos avanzando. Ingresa al conservador con todos estos documentos y estas solicitudes, se pagó y sale el conservador sin reparo. Bueno, si hay reparo nosotros tenemos que intentar solucionarlo, puede ser solucionado con una escritura rectificatoria o mayor trabajo dependiendo del reparo.
Así que tenemos que ir a retirar el vale vista. Nosotros tenemos que ir con nuestra carpeta, con la propiedad inscrita, con nuestro dominio vigente y todos los documentos que señalamos, que son los certificados que emite el conservador para el retiro del vale vista. Retiramos el vale vista y ahora debiésemos entregar la propiedad. ¿Qué dice la ley? El vendedor es obligado a entregar la cosa vendida inmediatamente después del contrato o a la época prefijada en él. ¿Qué ocurre en la práctica? ¿Cuál es el criterio bancario? Lo que nosotros recomendamos es efectivamente cumplir con esta norma, pero en la práctica no se va a entregar al momento del contrato de compraventa, sino que recién una vez retirados los valevistas. El motivo, lo vuelvo a recalcar, es para que no existan obligaciones pendientes, no se judicialice el tema, etcétera, etcétera, porque si quedan obligaciones pendientes en la compraventa, tenemos que hacer una escritura de cancelación de obligaciones también. Precio, entrega, etcétera, etcétera. Vamos. Aspectos prácticos. Nosotros vamos a ir a entregar la propiedad y tenemos que preocuparnos que los servicios básicos y gastos comunes estén pagados por el vendedor. Cuidado que muchas veces estos servicios pueden llegar a ser muy altos y no lleguemos a problemas en esta altura. La entrega debe realizarse en estado en que la propiedad se encontrara al momento de la firma de la compraventa. Si hay algún anexo de inmuebles por destinación que era interesante o le interesaban al comprador, recordemos que es importante que haya quedado en la oferta. Si es inmueble por adherencia, que son los comunes de una casa que uno entiende que son necesarios, los muebles de cocina empotrados, las ventanas, etcétera, eso son inmuebles por adherencia y se subentienden dentro. Levantemos un acta para evitar ambigüedades y conflictos al término del contrato. Y ese es el mecanismo, todo el proceso, desde la firma del contrato de compraventa, la tramitación notarial, la tramitación del conservador, qué es lo que piden los bancos normalmente, por qué nosotros nos debemos regir por estas prácticas bancarias que son criterios que en definitiva van permitiendo seguridad en el proceso de venta. Así que ahí terminamos nuestro módulo del contrato de compraventa e instrucciones notariales.